Bueno, muy buenas a todos, que la paz de Dios esté con todos ustedes. En estos momentos quisiera compartir con todos ustedes un tema muy interesante. Vamos a estar trabajando con uno de los temas de vital importancia que tenemos que tener siempre presente. Vamos a hablar algunas cosas maravillosas. He titulado este mensaje para que todos aquellos que nos están escuchando puedan ya saber de qué es lo que vamos a ministrar. Y he titulado a este mensaje Mi amado Espíritu Santo. Así es como hemos titulado este mensaje. Vamos a estar hablando de la persona del Espíritu Santo en el creyente. Vamos a estar hablando algunas de las funciones del Espíritu Santo, algunos de los comportamientos y de las acciones que el Espíritu Santo tiene con relación al hombre. Así que el título sería Mi amado Espíritu Santo. Vamos a estar cogiendo un texto base. Vamos a irnos al primer libro de la Biblia, libro del Génesis. Vámonos al capítulo 1 y nos vamos al verso 1. Y dice así la palabra del Señor. Dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Alabado sea el nombre del Señor. En el inicio de las Sagradas Escrituras podemos contemplar la persona del Espíritu Santo en movimiento, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Por lo tanto, ya en el inicio vemos al Espíritu Santo en movimiento, y ahí la palabra movimiento es sinónimo al calor que reciben unas crías antes de nacer mientras son cubiertas. Esa es la idea de Génesis capítulo 1 verso 2, hablando de que el Espíritu Santo se movía, tiene la idea de cubrir, de dar calor para que nazca algo. Así que imagino al Espíritu Santo cubriendo el universo, y que bajo el calor que emana de él produzca vida. Por eso entiendo ahora que en el libro de Job, en el capítulo 26 y el verso 13, dice la Biblia: su espíritu adornó los cielos. Por lo tanto, desde el principio de la Biblia en adelante, contemplamos al Espíritu Santo a través de las Escrituras, de modo que le hemos leído en Génesis capítulo 1 y el verso 1, es decir, en el primer capítulo de la Biblia, vemos al Espíritu Santo en movimiento. Pero si nos vamos al último libro de la Biblia, concretamente al último capítulo de la Biblia, que es el capítulo 22, leemos en el verso 17: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Por tanto, el Espíritu Santo no es una persona anónima, ya que en el Antiguo Testamento lo vemos dejando huella en los hombres. De ahí es que leemos continuamente aquellas palabras de: y el Espíritu de Jehová vino sobre él y profetizó. Y lo vemos en varios libros de la Biblia, donde el Espíritu Santo venía sobre la gente y profetizaba. Concretamente los profetas. Si no eran los profetas, algún pasaje aislado que tenía una connotación especial que podríamos estar hablando, como por ejemplo cuando vino el Espíritu de Jehová sobre Saúl y este profetizó.
Y cuando venía sobre los siervos de Saúl y profetizaban, y podríamos pararnos en ello, pero esta palabra siempre la vemos implicada en los profetas, donde venía el Espíritu de Dios y estos profetizaban. También le vemos dejando huella en los hombres, como por ejemplo Sansón, cuando la Biblia dice que el Espíritu de Dios venía sobre él y éste realizaba cosas extraordinarias. Y a lo largo de la Biblia vemos la huella del Espíritu Santo, cómo es que la deja en los hombres. De modo que en el libro de Hechos, ya entrando en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, nos presenta a la iglesia en un momento inicial. En Génesis capítulo 1 hemos visto el inicio de todas las cosas. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el capítulo 2 del libro de los Hechos es cuando vemos un momento inicial de la iglesia y leemos lo siguiente. Dice Hechos capítulo 2 verso 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, están todos unánimes juntos y de repente del cielo vino un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Por lo tanto, el Espíritu Santo no es una persona anónima. El Espíritu Santo lo vemos desde los inicios. El Espíritu Santo le vemos a través del Antiguo Testamento dejando su huella en los hombres. También lo vemos en el Nuevo Testamento, en este caso que hemos citado en el inicio de la iglesia. Vemos el Espíritu Santo entonces, que no es una persona anónima. Pero me encanta el verso 4 del capítulo 2 de Hechos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Por eso me gustaría tratar en unos principios la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Porque es importante ser lleno del Espíritu Santo. Fíjate, hay un pasaje en el libro de Éxodo, en el capítulo 35 y el verso 30 dice la Biblia. Dice: y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado, y empieza a mencionar una clase de personas. Bezael, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Mira lo que dice el verso 31. Lo ha llenado del Espíritu de Dios, y cita: en sabiduría, 1, en inteligencia, 2, en ciencia, 3, y en todo arte. Fíjate para qué. Verso 32. Es decir, con el propósito de... O sea, esta persona ha sido llenada del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Ahora, con el propósito de proyectar diseños, con el propósito de trabajar en el oro, en la plata y en el bronce, con el propósito de tallar de piedras engastadas y en la obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y lo ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Verso 35. Lo ha llenado de sabiduría de corazón para que haga toda obra de arte y de invención, para que haga toda labor e invente todo diseño. Y esto es maravilloso, porque ya en el Antiguo Testamento vemos la importancia que tiene ser lleno del Espíritu Santo. Porque a menos que Bezael, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, si no hubiese sido lleno del Espíritu Santo, de momento no habría inventado ningún diseño. No hubiese tenido la capacidad de trabajar con el oro, con la plata, con la madera, con los bordados de azules, de púrpura, de carmesí, de lino fino, en telas, como dice la Biblia, en toda labor. Es decir, que sin llenura del Espíritu Santo no hay una realización de obras maravillosas. Por eso
tenemos que empezar a entresacar perlas, diríamos que punto número 1, la importancia de ser lleno del Espíritu Santo es que sin la llenura del Espíritu Santo no hay obras extraordinarias, maravillosas que se puedan realizar. No existe en una vida cristiana, sin la llenura del Espíritu Santo, obrar obras maravillosas cristianas. Lo que pasa es que queremos intervenir en el mundo evangélico, en el reino divino de Dios. Queremos obrar obras maravillosas sin antes haber sido llenos del Espíritu Santo. Pero sin la llenura del Santo Espíritu de Dios no hay obras maravillosas que poder realizar en tu vida cristiana. O sea, la relación con el Espíritu Santo es tan importante. Es tan importante que el Espíritu Santo te llene para poder obrar. Pero no solamente eso. No solamente el Espíritu Santo, cuando llena a una persona, es capaz de darle sabiduría e inteligencia, sino que el Espíritu Santo también va más allá. Y dice Zacarías capítulo 4 y el verso 6... Entonces respondió y me habló diciendo esta palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí el contexto de este texto que hemos mencionado es la situación tan terrible en la que se estaba enfrentando el pueblo y Zacarías en cuanto a la restauración del templo. Había puesto la primera piedra y él pensaba que no pondría la última piedra, y él vivía con temores, no sabía cómo enfrentarse a las oposiciones que se estaban levantando, todas aquellas obras de parte del enemigo que se habían levantado para que ellos no restauraran el templo, y habían traído impedimentos, y no sabía qué hacer, no sabía cómo enfrentar, porque las fuerzas ya se le acababan, ya no tenía él recursos para enfrentarse a todo problema que se levantaba. Sin embargo, Dios le dice: hay un secreto, quizá con tus fuerzas no puedes, quizás con tus ganas no puedes, quizá con tus recursos no puedes, pero sí que tienes algo que podrás enfrentar cualquier situación, aunque no tenga fuerza ninguna. Con mi Espíritu Santo podrás resistir. Lo que pasa es que pretendemos soportar las dificultades, las oposiciones, las persecuciones sin la ayuda del Espíritu Santo. A veces los cristianos queremos soportar todos los problemas y las tribulaciones y las pruebas sin el Espíritu Santo. Por eso es que a veces queremos enfrentar a los problemas con nuestras fuerzas. Y hay un momento en que las fuerzas del hombre flaquean, se terminan. Y cuando se terminan las fuerzas del hombre, entonces ahí sigue el problema creciendo y nos ahoga y nos destruye. Pero hay un secreto, y dice Dios: cuando se acaben tus fuerzas, cuando ya con tus fuerzas no puedas, ni tan siquiera con un ejército puedas hacer frente a todas las oposiciones, con mi Espíritu Santo sí que podrás. Por eso te estoy hablando de la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Fíjate si es importante, que podemos leer en Lucas capítulo 4 y el verso 1, y esto es maravilloso. Dice la Biblia, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y esto es maravilloso, y aquí quiero aclarar un par de cosas. La primera palabra que yo quiero aclarar aquí es la palabra que aparece ahí como lleno. Jesús lleno del Espíritu Santo. Fíjate, ahí la palabra lleno implica ahí ser cubierto. Y me dirá: bueno, a ver, Eugenio, explícate bien, porque ser cubierto y ser lleno como que suenan, es algo contradictorio. Vamos a ver, imaginaros un vaso de agua, vacío, un vaso
vacío de cristal. Si se llenara, pues sería hasta el borde, ¿verdad? Empezaríamos a echar agua y cuando llegue al borde está lleno el vaso. Entonces, aquí cuando aparece la palabra lleno del Espíritu Santo, no implica solamente ser llenado hasta un lugar, sino que aquí la palabra lleno implica ser cubierto. Y como algo que es lleno también implica ser cubierto. Ahora volvamos otra vez al vaso, que ha estado vacío. Hemos empezado a echar agua hasta el borde y cuando ya no hay donde llenar, seguimos llenando. Seguimos echando agua sobre el vaso. ¿Qué es lo que pasa? Que el agua empieza a derramarse y al derramarse el agua, como ya no tiene donde llenar, empieza a cubrir el vaso por fuera. Por eso ahí es que la palabra lleno ahí implica cubierto. Es decir, que el Espíritu Santo llenó tanto la persona de Jesús en el Jordán, que ya no habiendo lugar más donde llenar, se derramó y entonces fue cubierto por el Espíritu Santo. Por eso ahora entiendo a David cuando decía: Jehová es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará en sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado aliento me infundirán. Y ahora dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y ahí también implica la palabra ser cubierto. Entonces pidamos a Dios: Señor, llénanos tanto de tu Espíritu Santo que cuando ya no tengas lugar donde llenar, que tu Espíritu Santo nos cubra. Llénanos de tal manera que cuando ya no haya más lugar donde llenar, que tu Espíritu Santo se derrame y nos cubra. Y aquí una de las enseñanzas, ya que Jesús es el modelo a seguir de todo cristiano, y a quien todo hijo de Dios tenemos que mirar para seguir sus pisadas. La enseñanza aquí que nos deja el Maestro es que antes de hacer frente a la tentación, Él fue lleno del Espíritu Santo. Fíjate, lleno del Espíritu Santo volvió al Jordán. Primero fue lleno por el Espíritu Santo y después por el mismo Espíritu Santo fue llevado al desierto. No es que fue llevado al desierto por el Espíritu y estando en el desierto fue llenado del Espíritu, no. Es que primero fue llenado del Espíritu Santo y luego el mismo Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. Primero es que es lleno del Espíritu Santo y después es llevado y guiado por el Espíritu Santo. A veces es que hemos pretendido los cristianos cambiar las tornas. Queremos que Dios nos lleve a los lugares, queremos que Dios nos lleve a los sitios, queremos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, y que cuando Dios nos posicione en un lugar, que nos llene el Espíritu Santo y que nos use. Pero aquí en la palabra, Lucas capítulo 4 verso 1, Jesús nos da una enseñanza. Primero fue lleno y después fue llevado. Necesitamos cristianos que hayan sido llenos por el Espíritu Santo, para que el mismo Espíritu Santo nos guíe a donde Él quiera llevarnos. Y ¿sabes algo? No podrás hacer frente a ningún desierto sin primero haber sido lleno del Espíritu Santo. Por eso a mí me fascina leer el Evangelio de Mateo. En el capítulo 1 vemos un nacimiento, el de Cristo. Hay un nacimiento. Pero es que en el capítulo 3 hay un bautismo. Y ahí en el bautismo fue cuando fue lleno del Espíritu Santo. Por eso dice, volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo. En el capítulo 4 atraviesa el desierto y en el capítulo 5 él sube al monte y comienza a predicar el sermón del monte.
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Antes de llegar al capítulo 5 ha atravesado el desierto del capítulo 4. Pero antes de atravesar el desierto del capítulo 4, ha estado en el capítulo 3. Ha habido una llenura del Espíritu Santo. Lo que pasa es que nosotros queremos cambiar las tornas. Queremos empezar en el capítulo 5, subir al monte y predicar el sermón del monte. Y que todos se maravillen. Y si es posible no pasar por los desiertos. Y el Espíritu Santo ahí cuando lo necesito. Pero no, en la vida de Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Como fue lleno del Espíritu Santo, ese mismo Espíritu lo llevó al desierto. Allí es que pudo resistir la tentación. Y vino a él el tentador y lo tentaba. Pero del desierto salió tan victorioso que fue después del desierto cuando murió Juan el Bautista que inició su ministerio público. Por eso estamos hablando de la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es tan importante ser lleno del Espíritu Santo que ser lleno del Espíritu Santo es más importante que tener conocimientos. Es más importante el Espíritu Santo que apuntarte a cualquier seminario para tener conocimiento y sabiduría. Hechos capítulo 1, verso 6, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, a Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Fíjate que lo que hace en el verso 6, aquí es que le hacen una pregunta. Toda pregunta espera ser respondida, y esa respuesta es conocimiento, información. Entonces ellos preguntaron porque lo que querían era saber algo. ¿El qué? ¿Restaurarás el tiempo? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y fíjense, y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero dice el verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjate que la única intención que aquí tenían los que preguntaron, la única intención era recibir un conocimiento exacto de los acontecimientos futuros. En otras palabras, lo que aquí querían los presentes era que tener un curso intensivo de escatología, acontecimiento de los eventos futuros. Los allí presentes querían tener una clase de escatología, pero intensiva, por medio de la boca del mayor de los maestros, Cristo. Su única intención era conocer, de ahí el cuándo restaurarás el reino de Israel. ¿Te das cuenta? Conocer. ¿Cuándo? Pero fíjate, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Porque yo como judío me intereso de las cosas que puedo obtener beneficios. Entonces, en esta pregunta yo quiero saber dos cosas. Número uno es cuándo. Quiero saber cuándo. Y quiero saber cuándo porque si restauras el reino de Israel, yo como israelita, yo como judío, yo adquiero beneficio. Entonces, su necesidad, ellos, los allí presentes, tenían una necesidad. Querían que esa necesidad fuera satisfecha. Su necesidad era conocer fechas. Pero Jesús les enseñó algo más importante. Jesús les enseñó que el descenso y la llenura del Espíritu Santo sobre alguien no es para producir saltos, sino para ser testigos. Y ahí esta palabra, la palabra testigos, tiene que ver con la palabra mártir. Y la palabra mártir
tiene que ver con exponer tu propia vida si fuera necesario. Imaginaros la importancia que tiene ser lleno del Espíritu Santo. Estamos queriendo tratar en este mensaje, que es parte número 1, y lo iremos dejando aquí para ministrar la parte número 2, porque así yo quiero que vayáis poco a poco digiriendo y alimentando de este pan celestial, porque estamos tratando de la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces, hasta aquí, haciendo un breve resumen, hemos estado tratando de que el Espíritu Santo no es una persona anónima, ya que desde el principio lo vemos en movimiento. Lo vemos a través de las páginas de la Biblia, de modo que si lo vemos en el principio, también lo vemos en el último libro de la Biblia, en el último capítulo, también hablando. A través de las Escrituras le vemos dejando su huella en los hombres, en los inicios. Vemos al Espíritu Santo. Es tan importante ser lleno del Espíritu Santo que solamente el Espíritu Santo es capaz de capacitar al cristiano para él poder realizar obras cristianas maravillosas. Es tan importante ser lleno del Espíritu Santo porque con el Espíritu Santo es que podemos enfrentar cualquier situación, y la fuerza del Espíritu Santo es mayor que la propia fuerza del hombre, inclusive si es que tuviera un ejército a su lado. Es tan importante la llenura del Espíritu Santo que es por ser lleno del Espíritu Santo que podemos nosotros atravesar y salir vivos de cualquier desierto. Es tan importante ser lleno del Espíritu Santo que es más importante incluso que conocer fechas, que tener conocimientos bíblicos, que saber toda la hermenéutica, toda la teología y todas las palabras que terminen en logía. Es tan importante la llenura del Espíritu Santo que lo primero que el Espíritu Santo produce en la vida del creyente es que el Espíritu Santo te convierte en un testigo. En un testigo, y ahí la palabra testigo se interpreta como la palabra mártir, si es necesario poner tu propia vida. Y fíjate dónde comienza uno a ser testigo. Número 1, en Jerusalén. Número 2, en Judea. Jerusalén y Judea vivían judíos, pero dice en Samaria, y ahí ya vivían samaritanos. Y los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Pero Jesús le dice a los judíos: si sois llenos del Espíritu Santo, me vais a ser testigos. Vais a dar testimonio. Primeramente en los vuestros, en Jerusalén. Después vais a predicar alrededor, es decir, en toda Judea. Pero el Espíritu Santo es para ser testigos no solamente entre los vuestros, sino también entre aquellos que no quieren nada con vosotros, en Samaria. Hasta allí llegará vuestro testimonio. Y cuando ya hayáis conquistado Jerusalén, toda Samaria y también Judea, pues os queda hasta el último rincón de la tierra para conquistar, porque no hay lugar que el Espíritu Santo no pueda acceder. Por eso es que le vemos diciendo: si subiéramos a los cielos, dice el salmista, ¿de dónde huiré de tu espíritu? ¿De dónde me ocultaré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si descendiera al Seol, allí tu espíritu me encontrará. No hay lugar tan recóndito y escondido que el Santo Espíritu de Dios no pueda llegar. La importancia de ser lleno del Espíritu Santo. Hoy hemos iniciado este mensaje y lo vamos a dejar hasta aquí para predicar una segunda parte. Mi amado Espíritu Santo. La importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.
Bueno, que Dios sea glorificado. Doy gracias al Señor por la oportunidad de poder continuar con un mensaje que la verdad que estoy disfrutando muchísimo. Y bueno, en el primer mensaje, en la parte número 1, le pusimos un título a este mensaje, y el título del mensaje es Mi amado Espíritu Santo. Ese es el título del mensaje, un mensaje que se compone en 2 partes. Creo que hoy terminaré con el mensaje. Y en la parte número 1 de este mensaje estuvimos hablando, aclaremos el concepto del Espíritu Santo, que es una persona, que no es alguien anónimo, que no es alguien escondido, alguien que pasa desapercibido, sino que desde el inicio de las Sagradas Escrituras ya le vemos en el principio movimiento, y a lo largo de la Biblia le vemos dejando su huella en diferentes hombres, y también realizando diferentes obras y dejando su huella en la humanidad. Y vemos como en el último libro, en el último capítulo, él vuelve y él sigue hablando, diciendo, y la Iglesia y el Espíritu dicen ven. Así que le vemos a través de las Escrituras. Estuvimos hablando acerca de la importancia del comportamiento del Espíritu Santo en la vida del creyente, en relación con el creyente, y vimos, entresaquemos algunas cosas maravillosas. Una de ellas fue que el Espíritu Santo es quien te capacita para soportar los desiertos. Vimos cómo Jesús volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo, y después de ser lleno del Espíritu Santo fue que el Espíritu le guió al desierto. Entonces necesitamos ser llenos para ser guiados. O sea, el Espíritu Santo no guiará a nadie a menos que no le llene primero. Y terminemos con algo, con un inicio crucial, como es el libro de los Hechos, donde vemos al Espíritu Santo obrando. Y en el capítulo 1 del libro de los Hechos, cuando le preguntan los discípulos allí presentes a Jesús antes de ascender al cielo, después de haberse presentado ya resucitado, como una de las pruebas de que Jesús resucitó, él les dijo, me estáis preguntando que cuándo restauraré el reino de Israel, y le estaban intentando que él les diera una síntesis de escatología rápida, o un curso intensivo de escatología de los eventos finales en cuanto a Israel, y le dice, pero hay algo más importante que todo conocimiento, y es: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y la primera manifestación del Espíritu Santo en la vida del creyente fue la que Jesús dijo, y me seréis testigos. De ahí estuvimos hablando que la palabra testigos llega a ser el sinónimo de la palabra mártir, incluso dar la vida si es necesario. Ese es el Espíritu Santo el que te capacita para llegar a esos extremos. Continuamos viendo al Espíritu Santo en relación al creyente, y esta vez quisiera hacer lectura en el libro de los Hechos, ya que lo dejemos en el libro de Hechos, capítulo 1, pero esta vez vámonos al libro de los Hechos, y esta vez nos vamos al capítulo 13, y estamos leyendo desde el versículo 1. Así que cojamos nuestras Biblias. Hechos capítulo 13, verso 1, dice así la santa y bendita palabra de Dios. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, al que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, y quédense con esa frase, ministrando estos al Señor y ayunando, fíjense, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que le he llamado. Verso 3,
Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Esto es maravilloso. Esto es glorioso. La Biblia no nos dice de qué manera el Espíritu Santo hablaría. No lo dice la Biblia. Realmente ignoramos cómo el Espíritu Santo dijo apartarme a Bernabé y a Saulo. Eso es algo que la Biblia no especifica con detalles. Pero lo que sabemos realmente es lo que estaba sucediendo cuando el Espíritu Santo dijo esa palabra, apartarme a Saulo y a Bernabé. Para que vean que el Espíritu Santo habla. Y no sabemos cómo habló, si fue de una manera audible que todos escucharon, si les habló en forma de visión, en forma, quiero yo, de profecía, ya que, dice la Biblia, habiendo en Antioquía profetas y maestros, puede que en medio de una palabra profética, la cuestión es que, aunque la Biblia deja un poco no nos da esa luz clara de cómo es que habló el Espíritu Santo, pero lo que sí nos dice es que habló, y eso no es discutible. O sea, que el Espíritu Santo habló porque el Espíritu Santo habla todavía al creyente. Lo que me maravilla es que Él habló, cuando dice la Biblia, ministrando estos al Señor. Y ahí la palabra ministrar, ministrando estos al Señor, implica la palabra, o podríamos hacer un paráfrasis del texto y entenderíamos, adorando estos al Señor. En medio de la adoración, en un momento de adoración, fue que el Espíritu Santo intervino para que Él hablase, y de esa manera intervino, y así fueron apartados Pablo y Bernabé. Fíjense, adorando a Dios, escucharon a Dios. En una actitud de adoración a Dios es como escucharon al Espíritu Santo. Y he de decir que la adoración no es un momento, la adoración no es una acción, la adoración es una forma de vida. Por eso necesitamos vivir en un constante vivir de adoración para que el Espíritu Santo nos hable cuando es que realmente lo necesitamos. Pero hay algo que aquí me llama mucho la atención y quería entresacarlo. Es una perla que hay escondida en este pasaje. Fíjense, Dios fue quien ordenó y la iglesia obedeció. No fue que los maestros profetas, los allí presentes, apartaran a Bernabé y Saulo y que el Espíritu Santo luego les encomendó y les bendijo y los guiaron. No. Fue que el Espíritu Santo fue quien dijo, este y este. Fue el Espíritu Santo quien ordena y es la iglesia quien obedece lo que el Espíritu Santo ha dicho. Creo que hoy día en este siglo en el que estamos viviendo, en estos tiempos en el que estamos viviendo, creo que estamos revertiendo los asuntos. Pretendemos ordenar nosotros como ministerios a la gente y ser el Espíritu Santo luego quien obedezca. Nosotros es la iglesia quien ordena y el Espíritu Santo es quien obedece, porque nosotros vemos a una persona para una labor y nosotros somos quien los ordenamos, quien los bendecimos y queremos que sea el Espíritu Santo quien obedezca nuestras ordenanzas. Pero fíjense, desde el inicio ya vemos que es el Espíritu quien ordena y es la iglesia quien obedece. Pero lamentablemente estamos cambiando las tornas y estamos quitando las cosas de su lugar y pretendemos que la iglesia mande y que sea el Espíritu Santo quien obedezca. Pero siempre el Espíritu Santo será si nosotros le permitimos y estamos en el lugar en el que tenemos que estar y haciendo lo que debemos hacer, el Espíritu Santo siempre estará ahí para solucionarlo. Dejemos al Espíritu Santo que sea quien dirija nuestras vidas. Fíjense que en el libro de los Hechos hay otro texto interesante y es que en Hechos capítulo 6 verso 3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio,
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes les encarguemos este trabajo. Fíjense que aquí aparentemente dirán ustedes, o todos aquellos que nos están escuchando, dirán, pero no, es que aquí ahora son ellos quienes eligen. No, cuidado, porque Pablo y Bernabé fueron apartados y fueron comisionados para una labor especial en cuanto a un ministerio de apostolado. Pablo, apóstol de Jesucristo. Entonces, hablaban en cuanto a las misiones que tenían. Dios tenía un plan que cumplir, y él apartó a Pablo y apartó a Bernabé, y luego veremos su primer viaje misionero, su segundo viaje misionero, su tercer viaje misionero, y los bendijo con un ministerio de apóstol, de modo que ellos fueron misioneros, extendieron el evangelio, llevando el evangelio a los gentiles. Pero aquí resulta, en el capítulo 6, es que había un problema. El problema era que los apóstoles, que deberían de ocuparse en la oración y en la predicación de la palabra, estaban sirviendo a las mesas. No es que ese trabajo, el servir a las mesas, rebaje a un apóstol. No, todo trabajo es digno. Este trabajo de servir a las mesas es un trabajo digno. Pero fíjense, quiero yo pensar que una de las artimañas del enemigo fue hacer de alguna manera que los apóstoles sirvieran a las mesas para descuidar la oración y la palabra. Porque la labor que tenían que hacer los apóstoles era predicar la palabra. Para ello tenían que vivir de una vida llena del Espíritu Santo, vivir en comunión y en la oración. Y de alguna manera, por vamos a llamarlo entre comillas, problema, que era tener que servir a las mesas, o sea, el repartir el alimento, les robaba tanto tiempo que descuidaban la labor para la cual habían sido llamados. No es que servir a las mesas era un trabajo indigno para un apóstol, no, es un trabajo digno. Vemos al mayor de los mayores, que no se hizo llamar apóstol de apóstol, sino el buen pastor, como es Jesús, quien servía, y él dijo, el Hijo del Hombre no vino aquí para ser servido, sino para servir. Entonces, no es un trabajo indigno que rebajara a los apóstoles el servir a las mesas, es que realmente les apartó de su verdadero llamado, el que tenían que ocuparse de la lectura y de la oración. Para repartir la comida, esa era la función del diácono en ese momento ahí. El repartir, el organizar las mesas, en alimentar, en distribuir los alimentos, en que a cada uno les dieran la medida justa, que no hubiera, que a uno no se le diera más comida que a otro, que otro se fuera con hambre y otro demasiado lleno, no, sino que hubiera una repartición justa para repartir los alimentos del reino. Dijeron, buscar a varones llenos del Espíritu Santo. Incluso para un trabajo que aparentemente iba a pasar desapercibido, que era como el repartir alimentos, dijo, buscarme gente llena del Espíritu Santo. Porque quien ejerce y quien ministra también debería ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay altares que los llenan hombres vacíos del Espíritu Santo. Y cuando hay altares vacíos por el Espíritu Santo, no se le ve al Espíritu Santo ministrar en ninguno de los labores que se realizan. Porque todo el que obra en este maravilloso mundo que es el Evangelio debería ser lleno del Espíritu Santo. Deberíamos dar más importancia que un hombre esté lleno del Espíritu Santo para poder darle un labor. Qué pena que haya tantísimos que están ejerciendo vacíos, sin vida de Dios.
Cuando haya gente, dijo alguien, cuando haya gente que antes del subir al altar lloren y tiemblen y piensen: yo no subo ahí con pecado y vacío, porque de lo contrario Dios me puede matar por reírme de él. Cuando haya gente dispuesta a pensar así, habrá altares llenos del Espíritu Santo, porque habrá hombres llenos del Espíritu Santo quien ministren. En los días de Jesús, un alumno, fíjense, un alumno en días de Jesús daba tanta importancia a su maestro que en ocasiones la importancia que le daba un maestro era mayor que la de un padre. Por eso es que se comentaban, y esto en la crianza de los judíos, tenía tanta influencia un maestro que un padre le enseñaba: si en un momento de peligro el niño tiene que salvar a uno de los dos, que deje morir al padre y que salve al maestro. Esa era la influencia que tenía un maestro sobre la vida de los niños, más bien sobre la vida de sus alumnos. Desde la niñez, bajo ese concepto de vital importancia, estudiar en una escuela te convertía en alguien influyente en la sociedad. A mayor maestro quien te enseñaba, mayor influencia tenías en la sociedad. No es lo mismo que hayas aprendido en una escuela donde el maestro no tiene influencia ninguna ni es conocido, a que te hayas criado en una escuela donde el maestro es un alguien importante y de mucha influencia. Porque si has sido enseñado bajo ese maestro de influencia, te convertirá en alguien influyente si es que has sido un buen alumno. No es de extrañar entonces que los saduceos, los fariseos, los escribas, los doctores de la ley quisieran acabar con Jesús. Fíjense, él no tenía en su historia infantil, no había estudiado bajo un maestro de influencia. Él no presumía, valga la redundancia de la palabra. Él no presumía, Jesús nunca presumió, y vuelvo a repetir, valga la redundancia de la palabra, espero que me entiendan. Como por ejemplo el apóstol Pablo cuando dijo, en Hechos capítulo 22, verso 3, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como lo sois vosotros. ¿Os dais cuenta cómo él, a la hora de tener influencia ante la gente que le escucha, les dice a los pies de quién ha estudiado? Porque Gamaliel era alguien de influencia, Gamaliel era alguien importante, Gamaliel era un hombre de tanta importancia que, miren, fíjense, dice Hechos capítulo 5, verso 33, dice, ellos oyendo esto se enfurecieron y querían matarlo. Allí el pueblo quería matar a Pedro, quería matar a Juan, quería matar a los apóstoles, los querían matar, pero fíjense el verso 33, ellos oyendo esto se enfurecieron y querían matarlo. Entonces, y aquí aparece este personaje, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado en todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, unió a un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados, reducidos a nada. Después de esto se levantó un tal Judas, y en medio de lo que estaban haciendo, fíjense, dice el 38, y ahora os digo, apartaos a estos hombres, dejadlos,
porque si este consejo es de obra de hombre, se va a desvanecer. Mas si es de Dios, no podréis destruirlo. No seáis tal hallados a luchar contra Dios. Salvó la vida de los apóstoles. Le dijo, tenéis dos opciones. Si es de hombre, no hace falta que luchéis, se van a desvanecer. Ahora, si es de Dios, ¿para qué vais a luchar si no los vais a poder destruir? Gamaliel era alguien influente, era alguien importante. Pero Jesús no era el representante de ningún Gamaliel. Jesús no vino como el representante de ningún maestro de influencia. Él no tenía en su currículum el haber estudiado en tal escuela bajo la influencia de tal maestro, sino que más bien era él el cumplidor de profecías. Él es el cual, siendo el resplandor de la gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Es lógico y normal que Jesús desbaratara al mundo religioso, tanto que Él es el único, fíjense, Él es el único que quedaría al contemplar la gente atónica de cómo crecía. Por eso en Marcos capítulo 1 verso 21 dice, entrando en Capernaum y en los días de reposo, entrando en las sinagogas, él enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿quién es este? No, fíjense, ¿qué es esto? No le decían quién es este, decían, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Y pronto se difundió su fama por toda la provincia de los alrededores de Galilea. Él no representaba ninguna escuela ni a ningún maestro. Sin embargo, tenía en sus palabras tal poder y autoridad que desbarató el mundo de los religiosos. La razón es, ¿cómo consiguió Jesús eso? Lucas capítulo 4, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo él, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Es que era el Espíritu Santo quien estaba en él. De modo que, aunque no había estudiado en escuelas, ni en su currículum se hallaba que él representaba ningún maestro de influencia, pero el Espíritu de Dios estaba sobre él, le ungió el Señor, de modo que él hablaba, y hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fíjense, para ver más cosas maravillosas del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, esta vez vámonos al capítulo 15, vámonos al verso 8. Dice, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a vosotros. Mira lo que dice el verso 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos y que os abstengáis de lo sacrificado de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas que os guardaréis. Bien haréis, pensadlo bien, les dijo. Dice el verso 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunido la congregación les entregaron la carta. Y habiendo leído, la cual se regocijaron por la consolación. O sea, la iglesia primitiva era como cualquier iglesia de las hoy presentes. Tenían sus pleitos, tenían sus contiendas, tenían sus rifirrafes, como se suele decir,
Pero a pesar de lo candente del asunto, se levantó Jacobo a dar una solución. Me ha parecido bien al Espíritu Santo. Es que hablaban con él, había comunión con él. De modo que aunque había conflictos entre ellos y diferentes pensamientos en tiempos momentáneos, alguien que tiene comunión con el Espíritu Santo interviene, y por la llenura del Espíritu Santo es que alguien logra que la iglesia se una y que haya consuelo. La iglesia une y consuela, pero cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo. O sea, miren las cosas maravillosas, la intervención del Espíritu Santo en la vida de un creyente de una iglesia. Es que sin el Espíritu Santo, sin la iluminación del Espíritu Santo, sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la comunión con el Espíritu Santo, la iglesia será incapaz de unir y consolar. ¿Por qué hay tantos conflictos que no se resuelven? ¿Por qué hay tantas contiendas y disensiones que terminan en una división? ¿Por qué? Por falta de la intervención del Espíritu Santo, a falta de hombres y de mujeres que no viven en comunión con el Espíritu Santo y no se han dejado llenar del Espíritu Santo. Entonces, cuando hay alguien lleno del Espíritu Santo, Primera de Corintios capítulo 2 verso 4, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder y del Espíritu, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, dice, sino en el poder de Dios. En el poder de Dios. Fíjense, cuando el Espíritu Santo llena a un creyente de modo que él comienza a hablar, como lo hizo Jacobo, habla y lo que se habla se escribe, y luego lo que se escribe consuela a la congregación, y eso es impactante. ¿Cómo lograr tanto poder en una palabra? No es por la sabiduría humana, sino que es la demostración. Entonces, ¿a qué mente lógica, racional, a qué mente griega, contemporánea, cuando se dijo estas palabras, se le mete en la cabeza a cualquier judío que Isaías 53, que presenta al siervo sufriente, es una profecía mesiánica, un Mesías sufriente que muere en una cruz? No es un mensaje de lógica para el hombre, más bien sería un mensaje irracional. Pero escuchen, Pablo sabía que lo único que puede convertir lo irracional en un mensaje racional es el Espíritu Santo. El apóstol Pablo sabía que el Espíritu Santo es el único que puede hacer que escuches una locura y que lo recibas como la sabiduría de Dios. Ese es el Espíritu Santo obrando, convirtiendo un mensaje irracional, una locura. Presentar a Cristo y a este crucificado era un mensaje de locura. Pero Pablo sabía que es el Espíritu Santo el único que es capaz de cambiar un mensaje ilógico, irracional, locura, en la sabiduría de Dios. Por eso es importante la llenura del Espíritu Santo, tanto que el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, él dice a los Efesios en el capítulo 5 y en el verso 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu.
Oh, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, fíjense que cuando una persona es llena del Espíritu Santo, siempre lo hemos denominado con una palabra para que lo entendamos. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, hablamos como de la plenitud del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y la plenitud del Espíritu, una persona llena del Espíritu Santo, una persona a la cual se la puede denominar que la plenitud del Espíritu está en él. Hablando de la plenitud, se puede definir como un estado espiritual donde el Espíritu Santo está cumpliendo todo lo que Él vino a hacer en el corazón y en la vida del creyente individual. Eso es la llenura o la plenitud del Espíritu. Así es como lo definen los que saben, los teólogos. Dicen que la plenitud del Espíritu es un estado espiritual donde el mismo Espíritu Santo está cumpliendo en el corazón y en la vida del creyente todo lo que Él vino a hacer en él a plan individual. Entonces, la plenitud del Espíritu no es un asunto que se puede adquirir más del Espíritu. O sea, yo voy a tener más. No, la plenitud más bien es que Dios haya tomado todo el control de tu vida. Entonces, la plenitud no se tiene que entender como que yo estoy lleno 20, el otro está lleno 40 y el otro está lleno 70, el que está lleno 90 está cerca de la plenitud. No. La plenitud del Espíritu no tiene que ver con porcentajes, sino que la plenitud del Espíritu tiene que ver con que Dios toma el control de tu vida. Estás lleno del Espíritu Santo. Cuando hay una plenitud del Espíritu en el creyente, fíjense, cuando usted va de invitado a alguna casa, normalmente si no hay confianza, pues usted se sienta a donde le dicen. Si hay algo en la mesa, usted come lo que le pongan en la mesa. Usted apenas se mueve del lugar donde está, porque no tiene confianza, porque está allí de invitado. Quizás sí, el dueño de la casa, el anfitrión, le dice, pues mira, vente aquí a esta habitación, te voy a enseñar mi biblioteca, y te mete por diferentes lugares de la casa. Pero usted va, si es que le llevan. Pero cuando entra en un hogar donde hay confianza, donde ese hogar es como su hogar, usted entra en la cocina, abre la nevera, coge una botella de agua si es que tiene sed, busca por los muebles donde hay un vaso, entra en las habitaciones. ¿Por qué? Porque hay confianza. Entonces, la plenitud del Espíritu yo lo entiendo de esta manera. O sea, hay gente que no le ha dado la suficiente confianza al Espíritu Santo y le tiene ahí en un rinconcito, solamente en el comedor, y es que salgo de vez en cuando a hablar con él. Pero la plenitud del Espíritu es que Dios entre en mi casa, que Él entre en la habitación, que tome el control de mis labios, tome el control de mis oídos, tome el control de mis ojos, tome el control de mi corazón, de mis sentimientos, y que todo lo que dirija mi vida, todos mis sentidos sean controlados, llenos, cubiertos por el Espíritu Santo. Así es como entiendo yo la plenitud del Espíritu. Entonces, es tan importante el Espíritu Santo, y con esto quiero acabar y aclarar algo muy importante acerca del Espíritu Santo. Es tan importante la intervención del Espíritu Santo en la vida del creyente que leemos en Mateo capítulo 12 y verso 31, y aquí lo quiero leer despacito y quiero detenerme en los detalles para poder entenderlo. Dice Mateo capítulo 12, verso 31, por tanto os digo, dice Jesús, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero.
Y ahora es cuando quiero aclararlo, esto despacito para que ustedes me entiendan. Ahí si la gente, hermanos, y amigos que nos están escuchando, pudiera entender que el Espíritu Santo no es un problema. Y digo esto porque una de las artimañas de Satanás ha sido siempre infundir miedo a la gente para que rechace al Espíritu Santo. Y la gente, por miedo a blasfemar contra él, no quiere saber nada de él. Entonces el Espíritu Santo, Satanás empieza a engañar a los hombres. No, mira, no tengas relación con el Espíritu Santo, no vaya a ser que lo blasfemes y tu pecado no será perdonado. Cuando habla de ni en este siglo ni en el venidero, no es que se está refiriendo que en el venidero, o sea, en el juicio, si es que hubiera un mundo venidero, se perdonarían, se van a perdonar pecados. No, está diciendo, si en el siglo venidero se perdonaran pecados, ni aún ahí le sería perdonado. Entonces Satanás ha cogido esto y lo ha manipulado de tal manera que ha infundido miedo al corazón de los hombres, diciéndoles no tengas relación con el Espíritu Santo, no vaya a ser que le ofendas, no vaya a ser que lo blasfemes, no vaya a ser que no seas perdonado jamás. ¿Por qué dice esto la Biblia? ¿Porque el Espíritu Santo es mejor que el Hijo y mejor que el Padre? O sea, la blasfemia contra el Espíritu no es perdonada, pero quien hable con el Hijo sí. Entonces, ¿el Espíritu es mayor que el Hijo, es mayor que el Padre? No, de ninguna de las maneras. Esto es lo que enseña el texto y vamos a aclararlo. Lo que ocurre es que el diablo sabe muy bien que el Espíritu Santo, en la vida de una persona, habitada en él, llena, cubierta por él, es un gran problema para el reino de las tinieblas. Y ahora bien, entonces la explicación del texto que hemos leído, vamos a hacer dos aclaraciones. Si analizamos la Biblia, verás que en el Antiguo Testamento hay un pecado de muerte. Era la idolatría. Siempre se hablaba del pecado de muerte como la idolatría. Idólatras, que seguían, que servían a dioses, que abandonaban a Dios, que los había sacado y servían a dioses que tenían ojos y no veían. La idolatría era un pecado de muerte. En la vida de Cristo, en la persona, el pecado de muerte es: si no creyeses que yo soy. Ese es el pecado de muerte, no creer en el Hijo de Dios. Pero Cristo al partir, o más bien antes de partir, dijo esto porque resulta que después de la partida de Cristo, cuando el Espíritu Santo vino en Hechos capítulo 2 a habitar en el corazón de los hombres, lo que ocurre es que hoy día la divinidad está representada hoy por el Espíritu Santo, o en la persona del Espíritu Santo. Por eso Hebreos dice que en otro tiempo Dios nos ha hablado de muchas veces y de muchas maneras, pero en otro tiempo, en este tiempo, dice, nos ha hablado en el Hijo, dice el original, no por el Hijo, sino en Hijo. Pero hoy día, en esta dispensación en la que vivimos, la divinidad está representada por el Espíritu Santo. Y fíjense, Jesús, ¿qué es la blasfemia para que no sea perdonada? Jesús, antes de decir eso, Él sana a un ciego y a un mudo. Era ciego y mudo. Dice la Biblia, Él le sanó de modo que el ciego veía y el mudo hablaba. A ver, vamos a ver. Si hay un ciego y un mudo
y Jesús le sana, lo lógico es que hable y vea. ¿Por qué especifica la Biblia que el ciego vio y el mudo habló? ¿Por qué lo especifica la Biblia? Bueno, lo especifica la Biblia para que no haya lugar a dudas de que lo que ocurrió ahí fue un milagro. Que había un hombre mudo y ciego y habló y el ciego recibió la vista. Si leemos en el Antiguo Testamento podremos leer de sanidades impresionantes, leemos de que muertos resucitan, de que mares se abren, pero no vamos a ver la sanidad de ningún ciego. ¿Por qué? Porque una de las profecías mesiánicas es que el Mesías abriría los ojos a los ciegos, y no solamente de forma espiritual, sino también de manera natural. O sea, sanar a un ciego. Si alguien lograba sanar a un ciego, era la evidencia, sin lugar a dudas, de que el Mesías verdadero estaba entre los hombres. Ahora bien, cuando ven al ciego que ve y que saben que es Jesús quien ha obrado ese milagro, que no hay ninguna duda que si Jesús ha hecho eso, Jesús entonces es el verdadero Mesías, porque solo el verdadero Mesías sana ciegos, o puede sanar a ciegos, o tendría que sanar a ciegos en muchas de las labores que él haría. No había duda de que sería el enviado de Dios, Mesías, el enviado, el ungido. No habría lugar a dudas. Milagro claro. No hace falta buscar ni crear hipótesis. Jesús es el Mesías simplemente por el hecho de sanar a un ciego. Con eso hubiese bastado. Pues los allí presentes ven que el ciego ha sido sanado y dicen: por Beelzebú, príncipe de los demonios, es que ha sido sanado. No hay lugar a dudas por el milagro acontecido, que Jesús es el verdadero Mesías. Pues con todas las pruebas indiscutibles, los hombres dicen: no ha sido obra de Dios, sino de Satanás. De una manera consciente, conociendo las Escrituras. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Para que tal pecado no sea perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Es que de una manera consciente, conociendo todas las pruebas, teniendo el conocimiento de las Sagradas Escrituras, sin lugar a dudas ha hecho Dios un milagro tan majestuoso a su favor que no hay lugar a dudas. Se tiene que pensar con una mente racional y lógica de que ha sido Dios obrando un milagro. Pues ahora yo le quito el mérito a Dios. No reconozco el milagro, pero no solo no es que lo le reconozca, es que ahora intento ofenderle de una manera consciente diciendo: lo que tú has hecho, realmente esta obra no es de Dios, es Satanás quien ha obrado. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es atribuir la obra que Dios ha hecho, que no hay discusión posible de que ha sido Dios, atribuírsela y darle el mérito a Satanás. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pidamos al Espíritu Santo o pidamos al Padre en el nombre de Jesús. Aquellos que no tengan el Espíritu Santo, pídele a Dios que te dé el Espíritu Santo. Ahora quiero hablar a todos aquellos que quizá no tienen a Cristo en su corazón. Y no tener a Cristo en el corazón es sinónimo de que el Espíritu Santo no habita en tu vida. Si quieres conocer a este Espíritu Santo, si quieres conocerle,
yo te invito a que le pidas el Espíritu Santo. Lucas 11 dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto no más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a los que se le pidan? Dejemos de tener miedo del Espíritu Santo, ya que Él conoce nuestra necesidad verdadera. Abandónate en las manos de Dios y deja que el Espíritu Santo sea quien gobierne y quien guíe tu vida. Si queremos cambiar el mundo, amados, no lo vamos a lograr cambiando al Espíritu Santo, sino con la ayuda del Espíritu Santo, con esa llenura, con esa plenitud. Cuando el Rey de Gloria entra, lo cambia todo en mí. Cuando el Espíritu Santo entra en la vida de una persona, Cuando su presencia viene, yo no quiero salir. viene, todo cambia, tu vida cobra sentido. Cuando el Rey de Gloria entra, Mi amado cambia Espíritu Santo, todo en mí. gobierna nuestras vidas. Y cuando su presencia viene, Bendiciones yo no quiero salir y hasta la de próxima. allí. Que el cielo